Para algunas personas la Biblia es un misterio. Dicen que la Biblia es difícil de entender, y a veces lo es. Pero hay una llave dorada, una llave maestra que le abrirá el mensaje de la Biblia. Esa llave es el Señor Jesucristo, porque toda la Escritura es acerca de Jesús, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Quiero darle esa llave dorada que le ayudará a abrir la Biblia y permitirá que su verdad salte de sus páginas a su corazón y su vida. La Biblia es toda acerca del Señor Jesucristo. Él mismo dijo acerca del Antiguo Testamento: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Deseo que nos acompañe. El mensaje de hoy se titula El Evangelio según José, y si usted escucha con atención, será grandemente bendecido. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre, considero algo muy especial su amistad y su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busque Génesis capítulo 37 y cuando lo haya encontrado, deseo que me preste atención. Y permítame decirle que la palabra de Dios es un libro extraordinario, asombroso. Permítame recordarle que el Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesucristo, en un cuerpo humano, pusiera sus pies en esta tierra. Y esas eran las Escrituras de las cuales Jesús estaba hablando cuando Él dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y una de estas Escrituras que testifican del Señor Jesús es la vida de José. José llegó a ser una profecía, una figura y una ilustración del Señor Jesucristo, no por casualidad, sino por la providencia divina. Entre más estudio la Biblia, más admiro la palabra de Dios. Le oro a Dios que antes que este mensaje concluya, que usted también, si tiene una Biblia abierta en sus manos, oro que quede en absoluta admiración al observar el Antiguo Testamento y ver una ilustración encubierta del Señor Jesucristo. Usted quedará asombrado. Al preparar estos mensajes, busqué un cuadro, una pintura de José y su túnica de muchos colores. Y cuando lo encontré y lo miré detenidamente, me pareció que el artista había pintado el rostro de Jesús y que hasta las manos de José tenían las huellas de los clavos. Y pensé y me dije: ya sé lo que el pintor de este cuadro quiso hacer. Quiso mostrar que José y su túnica de muchos colores fue una profecía, un retrato del Señor Jesucristo. No hecho con pinceladas de artista, sino pintado con palabras, para que podamos ver un retrato de Jesús. Dios ama tanto a su Hijo que nos ha dado muchas fotos instantáneas de Él. Y Dios quiere tanto que nos salvemos que nos ha dado muchas ilustraciones de la salvación. En la vida de José vamos a ver que él era el hijo favorito de su padre. También vamos a ver que él fue abusado y maltratado por sus hermanos. Luego veremos a José nombrado como primer ministro de Egipto, la más poderosa nación sobre la tierra en ese tiempo. Y finalmente veremos cómo José recibe a sus hermanos, les perdona, les restaura y les da responsabilidades. 4 grandes episodios en la vida de José. Escríbalos en su corazón y no se atreva a olvidarlos. Primero, José, el hijo amado. Segundo, José, el siervo sufriente. Tercero, José, el soberano exaltado. Y cuarto, José, el salvador que busca. Ahora, usted tendría que ser ciego, sordo y mudo para no ver una ilustración y un retrato de Jesucristo, nuestro querido Salvador, en la vida de José. Mantengan sus Biblias abiertas, porque mi única preocupación hoy es no tener tiempo para decir todo lo que deseo de José, una representación de Cristo, el Evangelio según José. Primero,
quiero que observe una personificación de Jesús, el Hijo amado, en la vida de José. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Ellas eran esposas esclavas, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel. Ese es otro nombre para Jacob. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hablamos de Jesús, el Hijo amado, personificado en la vida de José. 3 puntos se destacan en estos versículos, y quiero que observe. Primero, al concentrarnos en José, piense en la devoción de su padre. El versículo 3 nos dice que José, de todos sus hermanos, era el más amado, era amado especialmente. Él era amado por su padre. ¿Qué nos dice esto acerca del Señor Jesucristo? Bien, en Mateo capítulo 3, versículo 17, leemos acerca de lo que Dios, el Padre, anunció en el bautismo de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración, otra vez una voz habló del cielo. Mateo 17, versículo 5. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios tiene un hijo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y él es el amado de su Padre. Este mundo nunca resolverá la pregunta del pecado si ignora la pregunta del Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Jacob le dio a José un nombre muy especial. Como Jesús, José tuvo un nombre especial. ¿Sabe lo que significa el nombre José? Significa abundancia. Significa uno que aumenta, uno que multiplica. Y eso fue José. ¿Sabe lo que significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. Y él es quien cuya vida es abundante. Refiriéndose a Satanás, Jesús dijo: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Pues Satanás. Él es el gran sustractor. Pero Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el José que añade, que multiplica, que da en abundancia. Así, José es un retrato del Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Vemos entonces, en primer lugar, una representación de Jesús, quien posee la devoción de su Padre. En segundo lugar, él tiene una distinción perfecta. Mire, por favor, este pasaje de la Escritura en el versículo 2, y dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Aquí está José. Él es distinto a todos sus hermanos. Ellos son malos, él no lo es. ¿Sabía usted que aunque José, siendo pecador, la Biblia no menciona ninguno de sus pecados? Es sorprendente. Vemos los pecados de Moisés, los de Pablo, estos grandes creyentes, pero ningún pecado de José es mencionado. ¿Por qué? Porque él es una personificación de nuestro Señor Jesucristo. Anote al margen, Hebreos capítulo 7, versículo 26, habla de Jesús, quien es santo, puro, separado de los pecadores. José informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, pero no lo hacía como un chisme, sino que decía la verdad. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Anote Juan 7, versículo 7. Jesús dijo: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Tal y como José dio un reporte malo, Jesús testificó que este mundo es malo.
He dicho antes que el mundo no odia al niño Jesús. El mundo no odia al Jesús que alimentó las multitudes. El mundo no odia al Jesús que sana a los enfermos. El mundo odia al Jesús que declara que las obras del mundo son malas. Aquí está este joven. José tenía la devoción de su padre. Poseía una distinción perfecta. Era puro, separado de sus hermanos. Y una marca de distinción es una túnica de colores. La vemos en el versículo 3. Esta era la marca de distinción que su padre le dio al darse cuenta que José era totalmente diferente y único. Y debió haber sido una túnica espléndida. La Biblia describe esa túnica de diversos colores, y para mí esta refleja la multiplicidad y los radiantes esplendores del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. La Biblia dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Piensa de Él como un monótono, pálido y santurrón recluso religioso? Espero que no. Por así decirlo, Jesús es quien tiene una túnica de muchos colores. Él es un Salvador feliz. La Biblia dice, por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. A los niños les encantaba el venir y sentarse a los pies del Señor Jesucristo, porque Jesús es un Cristo feliz. Así que vemos no solo la devoción de su Padre, su distinción sin ninguna falta, pero también vemos su dominio futuro. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Él les dijo, soñé que todos ustedes se arrodillaban ante mí y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Claro que eso enfureció a los hermanos de José. La idea que ellos fuesen a inclinarse delante de José les era repugnante. Le hace eso recordar al Señor Jesús. Génesis 37, versículos 5 y 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por favor, miremos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y ellos odiaban a Jesús, porque él hablaba de su dominio venidero. ¿Ha escuchado la pregunta, ¿hacia dónde va el mundo? Y aunque esto pudiera sorprenderle, la respuesta es, va hacia Jesús. Amén, va hacia Jesús. Parece que las cosas están fuera de lugar ahora. Mi corazón se angustia por lo que está sucediendo en Israel, y creo que la batalla por Jerusalén ya ha empezado. Y no me refiero únicamente a lo militar, sino también a lo político y lo étnico. Son eventos precursores de la batalla de Armagedón. Estamos viviendo momentos de tensión y tenebrosos. ¿Sabe por qué el mundo está tan convulsionado? Amigo, porque las cosas están fuera de su lugar. Jesús es el Rey, y a Él le pertenece el trono. Satanás es el criminal y debe estar en prisión. La iglesia es la novia y le pertenece al novio. Y pronto todas las cosas estarán en su lugar. Jesús estará en su trono, Satanás será encarcelado, y nosotros estaremos con Jesús. Gracias a Dios por eso. Así que tenemos al Hijo amado, la devoción de su Padre, su distinción perfecta y su dominio futuro. Eso es lo que José personifica cuando revela al Señor Jesucristo. No solo vemos una representación de Jesús, el Hijo amado, sino también vemos una representación de Jesús, el siervo sufriente. Permítame mostrarle el paralelo entre Jesús y José y Jesús. Por ejemplo, al igual que Jesús, José fue el enviado. Él es el enviado. Mire, por favor, en Génesis capítulo 37, versículos 12 y 13. Después fueron sus hermanos, los hermanos de José, a apacentar las ovejas de su padre en Siquén.
Y dijo Israel, quien es Jacob, dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, padre. Jacob le dijo: ve a tus hermanos. Bien, ¿no le recuerda eso de Jesús? Sírvase a notar 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Jesús es el enviado. Verá, Jacob no solo amó a José, sino que amó a sus otros hijos. Así que envió a José para que ministrara a sus otros hijos. Y gracias a Dios, Jesús es el siervo sufriente que primeramente fue enviado. Mas no solamente José fue el enviado, sino el aborrecido, enviado y aborrecido. Observe, por favor, en Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A quién aborrecían? A José. Y no podían hablarle pacíficamente. De la misma manera, nuestro amado Salvador Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Lo despreciaron y odiaron. Lo despreciaron y odiaron. Escriba al margen Juan 15, versículo 24. Jesús dijo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo, quien es el infinito sobre todo, vino a sus hermanos y le aborrecieron y se burlaron de él. El mensaje es claro: aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. ¿Por qué odiaron a Jesús? Porque fueron arrogantes, llenos de orgullo. Mire Génesis 37, 8, y descubrirá por qué odiaron a José. ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No estaban dispuestos a aceptar cualquier dominio de José sobre ellos. ¿Por qué el mundo está en contra de Jesús? Porque el mundo no quiere tener ningún dominio de Jesús. Anote Lucas 19, 24. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El mundo actual no quiere arrodillarse delante de Jesús. La mayoría de las personas en todo el mundo son como pavos reales, marchando orgullosamente al infierno, pensando que son demasiado buenos como para ser condenados. Jesús, al igual que José, fue el enviado. Jesús, al igual que José, fue aborrecido. Jesús, al igual que José, fue el sufrido, enviado, aborrecido y sufrido. ¿Cómo sufrió José? Bien, primeramente el sufrimiento de la conspiración. Leamos en Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sufrió una conspiración. ¿Acaso Jesús sufrió una conspiración? Anota en su Biblia Mateo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Exactamente lo mismo. Observamos que hubo una conspiración en contra de José y otra en contra de Jesús. Pero no solo hubo una conspiración, sino también abuso. ¿Qué es lo que le hicieron a José? Génesis 37, versículos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. No le pusieron allí para asustarle. José fue puesto en ese pozo seco para que muriera. ¡Qué cuadro de los sufrimientos de Cristo! Vayamos a Mateo 27, empezando en el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás,
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. José fue despojado de su túnica de muchos colores. Jesús fue despojado de su manto sin costura. A José le pusieron en el fondo de un pozo, y Jesús bajó a las profundidades del pozo de la muerte. ¡Qué cuadro del sufriente Jesús! Y como José, Jesús sufrió una conspiración. Como José, Jesús sufrió abuso. Como José, Jesús también fue traicionado. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aunque son importantes los paralelos que podemos encontrar en las vidas de José y Jesús, no hay nada más importante que el que usted pueda encontrar a Jesús en su vida, porque Él le ama y quiere salvarle, si es que usted se lo pide. Si Jesús aún no es una bendita realidad en su vida, le invito a dar ese paso ahora mismo, orando conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, quiero no solo conocer cosas sobre Jesús intelectualmente, sino que quiero tenerle a Él espiritualmente. Por eso deseo pedir perdón por mis pecados, y quiero ese perdón, con ese perdón la promesa de vida eterna. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, y que entregaste tu propia vida como pago de la culpa de mis pecados. Y lo único que puedo decir es gracias, gracias por tu perdón, por tu amor, gracias por la nueva vida que voy a tener en ti. Con sincera fe te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión en la intimidad de su corazón, tenga la bondad de escribirnos. Nos regocijaremos espiritualmente con usted y podremos también orar personalmente por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.